Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro refugio de noticias del mundo del espectáculo, series, películas y por supuesto de los famosos turcos que tanto nos encantan. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente nos ha dejado con el corazón superíndice 3n en un pu más menos o. Como ya abro copyright is visto en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir. La misma Demet que nos ha robado el corazón superíndice 3n con sus interpretaciones, su carisma y su belleza innegable. Y es que en los últimos días, las redes sociales y los medios turcos han estado que arden con una noticia que, cuanto menos, ha generado muchísima preocupación superíndice 3n entre sus fans. Nos referimos a los rumores sobre su estado de salud. Su abu copyright y soudo bien. Al parecer, Demet ha estado lidiando con algunos problemas de salud que la han mantenido alejada de los focos y, lo que es importante, que han encendido las alarmas entre sus seguidores fieles. Sabemos que esta no es la clase de noticia que nos gusta dar, pero creemos que es importante manteneros informados y sobre todo, desmentir cualquier información superíndice 3n falsa o exagerada que pueda estar circulando por ahí. Así que en este vídeo vamos a analizar todo lo que se sabe hasta el momento, vamos a indagar en las fuentes, vamos a consultar a expertos y sobre todo, vamos a intentar separar la verdad de la ficción superíndice 3n. Pero antes de empezar, como siempre, os invitamos a suscribiros a nuestro canal si aún no lo abu copyright is hecho. Sabu copyright is que acu encontrar copyright is las últimas noticias, los mejores análisis y sobre todo, mucho cariu más menos o y pasiu superíndice 3n por el mundo del entretenimiento turco. Asu que no espero copyright is ese y uniros a nuestra familia. Y ahora sin ese preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema que nos ocupa hoy. ¿Qué copyright le pasa a Demet Özdemir? ¿Qué copyright enfermedad la aqueja? A compu con diéresis más menos adnos. Bien, lo primero que tenemos que decir es que la información superíndice 3n sobre la salud de Demet Özdemir es, en gran medida, especulativa. La propia actriz no ha hecho ninguna declaración superíndice 3n oficial al respecto, y sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado que confirme o desmienta los rumores. Esto, por supuesto, no hace ese que alimentar la incertidumbre y la preocupación superíndice 3n entre sus fans. Pero, ¿de dónde superíndice 3n vienen estos rumores? Bueno, todo parece indicar que la chispa que encendió superíndice 3 la polu copyright mica fue la ausencia de Demet en varios eventos públicos y compromisos profesionales a los que se esperaba que asistiera. Recordemos que Demet es una de las actrices solicitadas de Turquía, y su agenda suele estar repleta de proyectos, entrevistas y apariciones públicas. Así que cuando empezó superíndice 3 a faltar a estos eventos sin ninguna explicación superíndice 3n aparente, muchos empezaron a sospechar que algo no andaba bien. Además, algunas fotografías de Demet que circularon por las redes sociales también copyright n contribuyeron a alimentar los rumores. En estas fotos se la veo a delgada y con un aspecto cansado de lo habitual, lo que hizo que muchos se preguntaran si estaba pasando por un momento difícil. Por supuesto, es importante recordar que las fotografías pueden ser más menos osas y que el aspecto de una persona puede variar mucho dependiendo de la luz, el maquillaje y otros factores. Pero aún estas imágenes fueron suficientes para generar una ola de especulaciones. Y como suele ocurrir en estos casos, los rumores empezaron a crecer como la espuma. Algunos medios turcos empezaron a publicar noticias no confirmadas sobre la salud de Demet, afirmando que sufría de una enfermedad grave y que estaba recibiendo tratamiento copyrightico. Otros incluso llegaron a especular sobre la naturaleza de la enfermedad, mencionando nombres de dolencias específicas. Por supuesto, es fundamental tomar toda esta información superíndice 3n con pinzas. Como hemos dicho, ninguna de estas noticias ha sido confirmada por Demet o sus representantes. Además, muchos de estos medios tienen un historial de publicar información superíndice 3n falsa o exagerada con el único fin de generar clics y titulares llamativos. Así que antes de dar cualquier cosa por sentado, es importante analizar la fuente de la información superíndice 3n y buscar confirmación superíndice 3n de fuentes fiables. Pero a pesar de la falta de confirmación superíndice 3n oficial, es innegable que la preocupación superíndice 3n por la salud de Demet es real. Sus fans han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, enviándole sus mejores deseos y pidió copyright, dándole que se cuide y que se recupere pronto.
El hashtag #Demet contigo se ha convertido en trending topic en Turquía, y miles de personas han compartido mensajes de ánimo y solidaridad con la actriz. Y es que Demet es mucho más que una simple actriz. Es un icono, un modelo a seguir, una persona que ha inspirado a miles de personas con su talento, su carisma y su positividad. Su historia de superación superíndice 3N, su dedicación superíndice 3N al trabajo y su compromiso con sus fans la han convertido en una de las figuras queridas y respetadas del mundo del espectáculo turco. Por eso es comprensible que sus fans copyright N tan preocupados por su salud. Nadie quiere ver sufrir a alguien a quien admira y quiere. Y en el caso de Demet, el cariño más menos y la admiración superíndice 3N que siente su público son inmensos. Pero, ¿qué copyright podemos hacer nosotros ante esta situación superíndice 3N? Bueno, en primer lugar, podemos informarnos de manera responsable y evitar difundir rumores o información superíndice 3N falsa. Es importante recordar que la salud es un tema muy delicado, y que las especulaciones y los chismes pueden causar mucho daño más menos o. En segundo lugar, podemos enviar mensajes de apoyo y ánimo a Demet. Aunque ella no los lea directamente, saber que cuenta con el cariño más menos y el apoyo de sus fans puede ser de gran ayuda para levantarle el ánimo y darle fuerzas para superar cualquier dificultad. Y en tercer lugar, podemos respetar su privacidad. Si Demet decide no hablar sobre su salud, tenemos que respetar su decisión superíndice 3N. No tenemos derecho a exigirle que comparta información superíndice 3N personal que no quiere compartir. Lo único que podemos hacer es enviarle nuestros mejores deseos y esperar a que ella se sienta lista para hablar. Ahora bien, se ayuda de los rumores y las especulaciones. ¿Copyright sabemos realmente sobre la salud de Demet? Bueno, como hemos dicho, la información superíndice 3N es escasa y poco fiable. Sin embargo, hay algunos datos que podemos mencionar. En primer lugar, se sabe que Demet ha estado trabajando muy duro en los últimos aún más menos os. Ha protagonizado varias series de televisión superíndice 3N de gran copyright cito, ha participado en películas, ha hecho publicidad para marcas importantes y ha asistido a numerosos eventos públicos. Todo esto, por supuesto, puede pasar factura a la salud, tanto física como mental. Es bien sabido que la vida de un actor o actriz puede ser muy exigente. Las jornadas de rodaje son largas y extenuantes, los horarios son irregulares, la presión superíndice 3N medio tica es constante y la competencia es feroz. Todo esto puede generar mucho copyright ansiedad y fatiga, lo que a su vez puede afectar al sistema inmunológico superíndice 3 GICO y hacer que una persona sea susceptible a las enfermedades. Además Demet también copyright N ha sido muy activa en las redes sociales, donde comparte su vida personal y profesional con sus fans. Si bien esto puede ser una forma de conectar con su público y de promocionar su trabajo, también copyright N puede ser una fuente de copyright S y presión superíndice 3N. Las redes sociales pueden ser un lugar muy crítico y hostil, y los comentarios negativos y los ataques personales pueden afectar profundamente a la autoestima y la salud mental de una persona. Por lo tanto, es posible que la ausencia de Demet en los últimos eventos públicos se deba simplemente a que necesita un descanso. Tal vez es tu copyright sintiendo los efectos del cansancio y el copyright S, y necesite tomarse un tiempo para recuperarse y recargar las pilas. Esto a lo mundo es sensato y comprensible. Sin embargo, también copyright N es posible que haya algo mundo S. Como hemos dicho, algunos medios turcos han publicado noticias sobre una supuesta enfermedad grave que estaría aquejando a Demet. Si bien no podemos confirmar ni desmentir esta información superíndice 3N, es importante tenerla en cuenta. En cualquier caso, lo importante es que Demet reciba el apoyo y el cuidado que necesita. Si estás pasando por un momento difícil, ya sea por motivos de salud o por cualquier otra razón superíndice 3N, es fundamental que tenga a su lado a sus seres queridos, a sus amigos y a sus fans. Y hablando de fans, queremos aprovechar este momento para enviar un mensaje de ánimo y apoyo a Demet. Sabemos que estás pasando por un momento difícil, pero queremos que sepas que no estás sola. Tienes a millones de personas que te quieren, te admiran y te apoyan. Así que por favor cuídate mucho, recupu copyright rate pronto y vuelve a brillar como siempre. También copyright N queremos enviar un mensaje a todos los fans de Demet. Sabemos que estáis preocupados y ansiosos por saber qué copyright le pasa,
pero os pedimos que mantenguris la calma y que confiu copyright is en ella. Demet es una persona fuerte y resiliente y sabemos que superará cualquier obstáculo que se le presente. Así que por favor, enviadle vuestras mejores vibraciones, vuestros mejores deseos y vuestro amor incondicional. Y ahora, para intentar aligerar un poco el ambiente y para recordar por qué copyright queremos tanto a Demet, vamos a repasar algunos de sus momentos memorables en la televisión Superíndice 3N y el cine. Recordemos sus interpretaciones brillantes, sus personajes carismáticos y sus escenas emocionantes. Desde sus inicios en la serie Sanavir Surbereceim, hasta su con diéresis copyright sito arrollador en Erkenci Kwai, Demet nos ha demostrado una y otra vez su talento y su versatilidad. Ha interpretado a personajes de todo tipo, desde la joven ingenua y más menos adora hasta la mujer fuerte y decidida. Y en cada uno de ellos, ha sabido transmitir emociones y conectar con el público de una manera única y especial. Recordemos su papel de Ayla en Sanavir Surbereceim, una joven con poderes telepáticos que se enamora de un chico con poderes telequino copyright-ticos. Su interpretación Superíndice 3N fue fresca, divertida y conmovedora, y la catapultó Superíndice 3 a la fama. Recordemos su papel de Aslen con diéresis Ilek Kokusu, una joven pastelera que suele más menos a triunfar en el mundo de la moda. Su interpretación Superíndice 3N fue dulce, encantadora y llena de optimismo, y la consolidó Superíndice 3 como una de las actrices queridas de Turquía. Y por supuesto, recordemos su papel de Sanem en Erkenci Kwai, una joven más menos adora y aventurera que trabaja en una agencia de publicidad. Su interpretación Superíndice 3N fue magistral, y la convirtió Superíndice 3 en un fenu Superíndice 3 meno mundial. Su química con Can Yaman fue innegable, y su historia de amor traspasó Superíndice 3 la pantalla. Pero Demet no solo ha brillado en la televisión Superíndice 3N. También Copyright N ha demostrado su talento en el cine, protagonizando películas como Senkimin le danse di Yorsun y Aik Tacticleri. En estas películas ha interpretado a personajes maduros y complejos, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes copyright neros y registros. En definitiva, Demet Özdemir es una actriz excepcional, una persona admirable y un icono inspirador. Por eso es comprensible que estemos tan preocupados por su salud. Pero como hemos dicho, debemos mantener la calma, informarnos de manera responsable y enviarle nuestros mejores deseos. Confiamos en que Demet superará cualquier obstáculo que se le presente y que volverá a brillar con fuerza. Y mientras tanto seguiremos apoyándola y admirándola como siempre. Para concluir este vídeo queremos resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre los rumores que circulan sobre la salud de Demet Özdemir, sobre la falta de confirmación Superíndice 3N oficial de estos rumores, sobre la preocupación Superíndice 3N de sus fans y sobre la importancia de informarnos de manera responsable y de respetar su privacidad. Hemos recordado algunos de los momentos memorables de la carrera de Demet y hemos reiterado nuestro apoyo y admiración Superíndice 3N hacia ella. Y hemos enviado un mensaje de con diéresis nimo a todos sus fans, pidió copyright doles que mantengan la calma y que confíen en ella. Esperamos que este vídeo os haya sido útil y que os haya ayudado a entender mejor la situación Superíndice 3N. Sabemos que es un tema delicado y que genera mucha preocupación Superíndice 3N, pero creemos que es importante abordarlo con seriedad y respeto. Queremos agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros y nos anima a seguir creando contenido de calidad. Nos gustaría saber vuestra opinión Superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright pensó de los rumores sobre la salud de Demet Özdemir? Creo copyright que los medios exagerando la situación Superíndice 3N. Tenu copyright algún mensaje de apoyo para Demet. Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas con nosotros. Nos encanta leer vuestros comentarios y responder a vuestras preguntas. Y por último, como siempre, os invitamos a dar me gusta a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares y a suscribiros a nuestro canal si aún no lo habu copyright hecho. Recuerda que acu encontrar copyright las últimas noticias, los mejores anulisis y mucho cariu más menos o por el mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por todo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.